Educación en valores en los centros de protección de menores migrantes sin referentes familiares. El Real Decreto 557/2011 de 20 de abril, en su artículo 189, se refiere al término MENA como el extranjero menor de 18 años que llegue a territorio español sin venir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor, mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, así como a cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación. El último boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 recoge datos de 2019 y puntualizó que del total de menores acogidos en España, 11.490 son extranjeros no acompañados. Estos niños y niñas deciden abandonar su país de origen por razones tales como la pobreza o la falta de recursos institucionales para poder tener un futuro mejor. Además, en su mayoría han sufrido la vulneración y o violación de sus derechos humanos. En España, la atención y protección a la infancia y la adolescencia es competencia autonómica. Hasta que cumplen la mayoría de edad, los menores extranjeros no acompañados se encuentran en los centros de protección de la comunidad autónoma en la que se encuentran. En estos espacios se promueve el desarrollo integral de las diversas dimensiones como persona del menor. La educación en valores es uno de los aspectos que se abordan desde la perspectiva de los profesionales que acompañan a los menores. Sin embargo, no es un elemento fácil, ya que los valores son complejos y multilaterales y pueden ser difíciles de comprender. En este sentido, los profesionales tienen una labor de introspección para conseguir que valoren y reflexionen sobre la práctica y el significado de dichos valores. Metodología. Objetivo principal de la investigación. Este estudio se ha enfocado en analizar la educación en valores que reciben los menores extranjeros sin referentes familiares, proporcionada por los propios centros de protección. A través de la metodología cualitativa, podemos averiguar la realidad propia del entorno de los informantes, según las propias percepciones de quienes participan. Técnicas e instrumentos para la obtención de información. Se ha llevado a cabo una recogida de información exhaustiva mediante entrevistas semiestructuradas. De acuerdo con Snap y compañía 2010, este tipo de técnica es el método de investigación que otorga una mayor proximidad entre investigador e investigado. Los informantes proporcionan la información que el investigador solicita, dadas las ventajas de proximidad que ofrece esta técnica. Como instrumento se lleva a cabo la elaboración de un guión adecuado al objeto de estudio, sirviendo como garantía la validación por juicio de expertos. El guión se encuentra dividido en dos apartados sobre la educación en valores y la educación intercultural. Solicitando informes a la Delegación Territorial de Educación de Almería, identificamos aquellos centros de protección de menores susceptibles del estudio. Contactamos por diferentes medios con 30 profesionales que prestan sus servicios en los centros para concretar la entrevista. La muestra se define por las características propias del muestreo no probabilístico y del tipo intencional. Se alcanza el grado de saturación con las declaraciones obtenidas. Las entrevistas tuvieron lugar en los propios centros de formación, normalmente en salas o despachos escogidos por los propios profesionales para poder salvaguardar el principio de confidencialidad. Se requiere la firma del consentimiento, así como la utilización de medios digitales para la grabación y transcripción de la entrevista. El análisis de los resultados se lleva a cabo mediante el software Atlas-T, donde se procede a la codificación alfanumérica para el análisis de las declaraciones. Resultados. Desde el centro los profesionales intentan
Inculcar los valores del respeto, principalmente hacia los compañeros, la gestión y la resolución de conflictos en este ámbito. En materia de valores, los profesionales señalan que realizan actividades para educar el respeto como principio universal. Diseñan, desarrollan e implementan sus propios programas educativos orientados a la formación en valores. Los profesionales coinciden en que una educación específica basada en el aprendizaje de valores como es el respeto, la igualdad, es muy necesaria. Se trata de menores que vienen de países con culturas distintas a la española y en ocasiones se produce un choque entre lo que traen aprendido y lo que aquí predomina, como puede ser la igualdad de género. Los profesionales consideran de vital importancia que los menores conozcan la realidad de la sociedad de acogida. Para ello llevan a cabo talleres de realidad social, que consiste en la exposición de documentales sobre la realidad en España y la realización videoforum donde los menores pueden observar y analizar la realidad presente, así como llevar a cabo debates en español, trabajando a su vez el idioma. Además, se realizan visitas a distintos barrios y localidades de la provincia de acogida para mostrarles la realidad social del entorno. Los informantes expresan como condicionante para el desarrollo de los menores su lugar de procedencia y el ambiente en el que se hayan desarrollado. Inciden en que los menores que llegan a nuestro país no son siempre familias vulnerables. A veces, esto ha supuesto un problema, ya que el menor en su país de origen ha sido tratado con ciertos privilegios otorgados por pertenecer a una familia acomodada. El conflicto surge cuando al llegar al centro de acogida no reciben el mismo trato que venían recibiendo en su país de origen. Los profesionales refieren los conflictos que surgen cuando los menores no aceptan que en el centro todos tienen los mismos derechos y obligaciones. El lugar de procedencia les influye. Los adolescentes traen consigo infinidad de vivencias que, en algunas ocasiones, impiden una adaptación adecuada. Algunos profesionales consideran que la educación debería ir encaminada a que los adolescentes conocieran cuáles son las costumbres del país de acogida, con el objetivo de que cuando salgan del centro no experimenten un choque cultural. Los valores de solidaridad, ayuda, respeto, protección entre ellos como extensión de su familia se hace evidente en los relatos de los informantes. Los profesionales destacan su labor a la hora de inculcar ciertos valores a los menores a través de sus propios programas educativos, orientados a la formación de valores. Tal y como otros estudios resaltan, es fundamental la educación en valores en estos menores, ya que estos jóvenes proceden de otros países con culturas distintas y en ciertas situaciones se produce un encuentro entre lo que ellos creen y lo que aquí prevalece. Los informantes coinciden en que es muy necesario trabajar una educación específica basada en el aprendizaje de valores como es el respeto y la igualdad. Otro aspecto que resaltan los informantes es que los menores deben conocer la realidad social de la sociedad que les acoge. Para ello se realizan diferentes actividades para observar y analizar la realidad presente. Como otros autores apuntan, para su plena integración es fundamental que conozcan el entorno donde van a residir. Todas las actividades realizadas por parte de los centros deben ir en beneficio del menor y de su integración. En algunas ocasiones, expresan los informantes la dificultad y los conflictos que surgen de los menores al tener que adaptarse a las normas y el trato del centro de acogida y aceptar que todos tienen los mismos derechos y obligaciones. Los motivos por los que abandonaron su país y el país de procedencia influyen a la hora de adaptarse. Un estudio reciente destacó que las peculiaridades de sus contextos, ya que existen diferencias relacionadas con condiciones específicas y sistemas de recepción, suele ser un apremio para los menores. Resaltan algunos de nuestros profesionales que la educación tiene que tener como objetivo que los menores no experimenten un choque cultural al salir del centro y conozcan las costumbres del país de acogida. Finalmente, es indudable, y así lo reflejan los profesionales, que los menores deben poseer valores de solidaridad, ayuda, respeto, protección entre ellos como extensión de su familia. Los menores forman una comunidad y se protegen y se ayudan entre sí. Como conclusión, en los discursos se observa la utilización de la educación en valores culturales como un cierto proceso de aculturación. En estos programas se impone una construcción etnocéntrica de la realidad de una parte. Los menores migrantes son
reconstruidos por los profesionales como parte de un colectivo distinto al de los menores españoles. Además, los valores que se presentan como adecuados son los del sistema social occidental y europeo, mientras que el conjunto de valores de procedencia es percibido como amenazante para la aceptación en el país de acogida. Se estima necesario abordar la educación en valores desde una concepción transfronteriza, donde el objetivo principal sea el respeto real a la diversidad cultural. También es importante trabajar en las relaciones afectivas, la salud emocional, las relaciones sexuales, etc., con el fin de proporcionar a los menores una educación en valores completa, respetando su cultura y valores de origen e incorporando aquellas propias y necesarias que se confieren en el país de acogida.